Buenas noches con todos. Mil disculpas la demora. Denme un segundo y empezamos con la clase, por favor. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpa que te moleste. Tal vez tienes información de la situación del resto de tus compañeros. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Realmente, ingeniero, los compañeros, bueno, estábamos todos preocupados porque las clases nos programaron desde la semana anterior, pero nos conectábamos pero no tuvimos, hablemos clases, solamente ingresábamos, pero no tuvimos clases, entonces todo el mundo se preocupó y llamó al instituto. eh, y el día de hoy, pues nos dimos cuenta que nos han programado. Entonces, yo me comuniqué con algunos compañeros y de hecho ellos sí tienen conocimiento, pero no sé cuál será la causa porque no se conectan. De todas maneras, voy a escribirles a ver qué dicen. Por favor, Marco, ayúdame con eso. La verdad, no, también no sé qué pasó la semana pasada. Pues bueno, yo del día lunes al miércoles tenía la planificación. De igual manera, estuve conectado. No encontré, la verdad, personas desconectadas. No sé con qué link estuvieron ingresando a las clases. Bueno, de igual manera se reprogramó para esta semana.
Marco o Carlos tal vez tuvieron alguna respuesta por parte de sus compañeros, por favor. No, Ok, bueno, un poco en virtud del tiempo y la cantidad de contenido que tenemos que impartir, pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, pues esperemos de que los compañeros, pues ojalá se vayan reuniendo con el paso de los minutos, pues, y podamos aprovechar este tiempo. Bueno, me presento con ustedes. Bueno, antes que nada, la clase, recordar que la clase estará grabada, así que los compañeros podrán tener acceso a ella si tal vez tienen inconvenientes el día de hoy. Mi nombre es Pablo Guachamín, soy ingeniero mecánico, estudié en la Universidad San Francisco y bueno, actualmente me encuentro culminando mis estudios de maestría en sistemas automotrices en la Escuela Politécnica Nacional. Para estas sesiones, pues soy la persona encargada de impartir la cátedra de inyección electrónica, tanto a diésel o gasolina. Un poco para que nos vayamos conociendo, pues como les comenté, adicional a mi formación académica, pues dentro de la industria cuento con experiencia en lo que es en la parte de refrigeración industrial, así como también en el área automotriz. Entonces, esperando de que esta serie de sesiones, pues sea de nuestro agrado, que podamos aprender un poco más sobre el mundo de la inyección electrónica. Si es que tal vez ya dominamos ciertos conceptos, pues volver a recordarlos, nunca está de más, pues recordar siempre, ciertos conceptos o aprender de una manera diferente a interpretarlos, perdón. Entonces, tal vez la clase del día de hoy para las personas que tienen un poco más de experiencia, sí será tal vez un poco pesada porque son contenidos que serán explicados de una manera sumamente sencilla, sumamente básica. Habrá ciertos contenidos pues que los explicaremos un poco más a profundidad en el transcurso de los días. Si en el transcurso de la charla pues tienen alguna duda, algún inconveniente, pues pueden escribirlo en los comentarios como mensaje, siempre pidiéndoles que si se les pide intervenir o si quieren dar su opinión o escribir en la bandeja de los comentarios, pues siempre que prime el respeto, más que nada. Entonces, sin más que decir, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el contenido de la pantalla? sí. Sí, ingeniero. Correcto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a entender un poco o hablar de una manera rápida de lo que nos referimos al sistema de inyección electrónica. Un poco tenemos como referencia que como sistema de suministro de gasolina, pues en un inicio teníamos el sistema de carburación, el cual con el pasar de los años pues fue evolucionando hasta encontrarnos con el sistema de inyección que contamos actualmente. Entonces, básicamente las principales diferencias desde que el sistema de carburación pues utilizaba elementos que funcionaban de manera mecánica. Una de las principales desventajas del sistema a carburación era que justamente no existía una racionalización o un consumo de cierta manera específico de combustible y que bueno, el consumo de combustible estaba ligado a la manera o al comportamiento que tenía el carburador, es decir, dependiendo de la regulación que nosotros le dábamos en primer punto a los shiglores y como segundo subiendo la potencia, bajando las revoluciones, también un poco con lo que era el adelanto o el retraso del distribuidor, pues dependiendo de todos esos factores, pues teníamos una mejor eficiencia de funcionamiento de nuestro motor. ¿Qué sucedió cuando se creó el sistema de inyección electrónica? Pues que todos estos elementos considerados de funcionamiento o acción mecánica, pues fueron eh, sustituidos por elementos electrónicos. Un poco de lo más evidente que hay entre un sistema de inyección a carburación frente a un sistema
a inyección, pues sabemos que la bomba de accionamiento mecánica fue reemplazada por una por una bomba electrónica y de igual manera el conjunto carburador pues fue reemplazado por una riel de inyectores. Entonces es un poco como antecedente histórico, tal vez para las personas que tienen un poco más de experiencia dentro del campo, pues esto estaba un poco más entendido, pero bueno, un poco las personas que tal vez no estamos tan relacionados al campo o que no tuvimos la oportunidad de manipular un carburador, pues un poco para tener en cuenta que existen estos dos tipos de suministro de combustible. Obviamente que hoy en día pues es un poco más difícil, se podría así definir, pues el tratar de manipular un carburador. Muchas de las veces, la mayoría de nosotros pues lo que optamos es por mejorar nuestros conocimientos en inyección, justamente para poder tener y dar un diagnóstico mucho más acertado y en una cantidad mucha menor de tiempo, por así decirlo. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, que nunca está de más, pues entenderlas de diferentes lados, por así llamarlo, pues la manera en la que funciona un sistema de inyección electrónica. Sabemos un poco que dentro de los sistemas de inyección electrónica, pues existen diferentes marcas, diferentes fabricantes que realizaron pues estos procesos de inyección electrónica. Uno de los más representativos que siempre se comenta, pues es partir de las primeras ideas de inyección electrónica, las cuales fueron desarrolladas por Bosch. Sabemos que existen, a lo largo de los años, pues existieron diferentes tipos de sistemas de inyección. Tuvimos sistemas de inyección KL Jetronic, LH Jetronic, en fin, muchos sistemas de alguna manera llamados primitivos, hasta uno de los finales, de cierta manera que podríamos llamarlo al sistema de inyección L-Jetronic. Un poco lo que comentaremos el día de hoy es básicamente el funcionamiento de una manera muy rápida de los diferentes sensores y actuadores que nosotros contamos en un sistema de inyección. Un poco aquí no se desesperen, no quiere decir que porque hablemos de una manera superficial sobre, se me ocurre el sensor de temperatura o el sensor de posición de la aleta de aceleración, significa que el concepto queda ahí. Si revisamos por un poco con detenimiento el contenido de la clase, pues sabemos que al final tenemos una clase específica donde se hablará de sensores y actuadores. Entonces, un poco la comprensión de que el día de hoy, pues, será una presentación de manera introductoria muy superficial para que un poco tengamos en cuenta los principales sensores y actuadores que nosotros contamos en el vehículo. Como les comentaba, el primer elemento de diferenciación que tenemos entre un sistema de carburación frente a un sistema de inyección era la bomba. Como les comentaba, la principal diferencia es que la una bomba es de accionamiento mecánico y la otra bomba es de accionamiento eléctrico. Esto da pie a que la bomba de combustible que tenemos en los sistemas de inyecciones pues vaya sumergida directamente en el tanque de combustible, mientras que la bomba de accionamiento mecánico pues estaba instalada en el motor. Tal vez un poco aquí, pues bueno, para probar con los tres asistentes que tenemos hasta el momento el día de hoy, un poco conocemos cuál es la cantidad de filtros de combustible que nosotros tenemos en un motor a gasolina. Tal vez alguno me puede ayudar contestando la pregunta. Uno. Bueno, técnicamente deberíamos decir que contamos con dos filtros de combustible. ¿Por qué decimos que contamos con dos filtros de combustible? Tomemos en cuenta que al tener una bomba de combustible que está sumergida adentro del tanque, pues esta bomba cuenta con un elemento filtrante, obviamente de un diámetro de una dimensión muy pequeña, la cual previene de que partículas extrañas, pudiendo ser estas piedras, residuos de oxidación, en el caso de tanques de combustible metálicos, pues ingresen a la bomba. Si estas partículas extrañas llegan a ingresar a la bomba, pues terminarían por afectarla y obviamente quedaría inservible. Entonces, ese es el primer filtro protector que nosotros tenemos en un sistema de inyección.
Posterior a ello, pues siguiendo un poco el diagrama de funcionamiento de nuestro sistema de inyección, pues contamos con otro filtro de combustible que lo encontramos a la salida de las cañerías, debajo del carro, en la posición que tiene un sentido de posición, justamente que dirige la flecha hacia el sector donde se encuentran los inyectores. Este filtro de combustible, obviamente que en algunos vehículos tiene mayor facilidad de manipulación que en otros. Entonces, un poco para tener en cuenta de que dentro del vehículo pues contamos con dos elementos filtrantes. El uno recalcando que se encuentra en la bomba y el otro pues lo tenemos en las cañerías de conexión hacia los inyectores. Entonces, un poco, como les digo, recordemos y vamos familiarizándonos con estos conceptos. Dentro de, se podría decir un poco esta clasificación de los filtros de combustible, en algunos vehículos, como comentamos o como hemos tenido la oportunidad, pues sabemos que si nosotros ingresamos por la parte baja de nuestros vehículos, pues podremos manipular el filtro de combustible. Pero también tenemos otros vehículos, los cuales cuentan con su filtro de combustible, pues al interior del conjunto de la boya flotador. Entonces, un poco para que tengamos esta relación, porque aunque ustedes no lo crean, algunas veces dentro de la industria, en algunos talleres, pues la mayoría, algunos técnicos, pues desconocen de este tipo de aplicación y cuando levantan el vehículo en un elevador, miran en la parte baja y ven que a las salidas del tanque no cuenta con ningún filtro, pues algunos se limitan por su falta de conocimiento, por así decirlo, a decir que el vehículo no cuenta con un filtro de combustible. Entonces ahí tengamos un poco de cuidado y recordemos que siempre existirá un elemento filtrante dentro de nuestro sistema de inyección a modo de protección. Adicional a ello, pues dentro de otro de los componentes importantes del sistema de inyección es la válvula reguladora de presión. ¿A qué nos referimos? Pues justamente como su nombre lo indica, lo que nos ayuda es a poder tener una presión constante, sea esta en el circuito que sale desde el tanque hasta los inyectores, como también en la riel de inyección. Entonces, muchas de las veces, dependiendo de la tecnología de los vehículos, pues podemos encontrar sistemas con un solo regulador de presión o por el contrario con dos reguladores de presión, como les digo, uno que estará alojado pues en el conjunto donde se encuentra la bomba de combustible y otro en la riel de inyector o únicamente en la riel del inyector. Continuando un poco con la explicación, pues sabemos también que el inyector pues llegó a la industria, como les comenté en un inicio, para desplazar al carburador. Básicamente la definición de un inyector sería el de una electroválvula, perdón, el cual se activa electrónicamente mediante un computador, el cual, dependiendo de la exigencia que se necesite, pues hará que funcione a una mayor o menor cantidad de pulsaciones o pulsos de inyección. Más o menos un poco para tener en cuenta, pues sabemos de que un inyector puede llegar a tener pulsos de 120 a 150 pulsaciones o momentos de inyección por minuto, por segundo. Un poco también esto va a depender pues obviamente de la tecnología del vehículo y también del cilindraje del mismo. Entonces, un poco para tener en cuenta cuál es el principio de funcionamiento del inyector. Básicamente, lo que hace es atomizar el combustible para que de esta manera entre en contacto con el aire, se produzca la mezcla aire-combustible y por ende exista una mejor combustión de los gases cuando estos ingresan a la cámara de combustión. Adicional al inyector, pues uno de los elementos fundamentales o los cuales debemos tener mucha importancia dentro del sistema es el medidor de flujo de aire. Sabemos que dentro de un sistema de inyección, perdón, dentro de un sistema de inyección, pues tenemos un medidor del flujo de aire que ingresa y también de la presión de aire que ingresa. En este momento no detallaremos un poco más el principio de funcionamiento, pero estos sensores los conocemos como sensor MAP y sensor MAF. El uno termina con P y el otro termina con F. Cuando nosotros nos referimos a sensor MAP, pues hablamos a un sensor de la presión de aire de admisión, y cuando nos refiramos a un sensor MAF con F, estaremos hablando de un medidor de flujo de aire. Un poco continuando con esto, pues también es importante destacar
un poco valga la redundancia, la importancia de los sensores de temperatura. Tal vez aquí un poco, tal vez para probarlos un poco los conocimientos que tenemos. ¿Ustedes saben si es que el sensor de temperatura influye o no en el tiempo de inyección de un vehículo? No sé, Marco, Carlos, Luis, tal vez tienen un poco conocimiento sobre esta parte. No, bueno, no se preocupen. Bueno, como veremos más adelante, pues la temperatura que, que estos sensores envíen como señal de referencia hacia la computadora, pues tendrá incidencia en la cantidad de inyección, en la cantidad de combustible que pues transmita el inyector. Entonces, dentro de un sistema de inyección, pues tenemos dos sensores de temperatura, uno que mide la temperatura del aire de admisión y el otro que mide la temperatura de refrigerante del motor. Estos dos sensores, pues como les comenté, dependiendo la señal que envíen a la computadora, pues lo que harán, pues será que a partir de esta señal, pues la computadora regule el tiempo de inyección. Si es que está el motor muy caliente o muy frío, pues la computadora estará en la potestad de aumentar o al contrario de disminuir el tiempo de inyección. Entonces, siempre tener en cuenta que debemos chequear el buen funcionamiento del sensor de temperatura para de esta manera pues evitar inconvenientes, sobre todo con el consumo de combustible. Adicional a ello, pues recordemos un poco, si es que tuvimos la oportunidad de manipular un sistema de carburación, pues sabemos que el principal inconveniente que nosotros teníamos era el de en las mañanas nosotros llegar a prender el vehículo, cuando el vehículo se encontraba, perdón, muy frío, si es que el mismo no contaba con una palanca de choque, pues tenía cierta dificultad el que nosotros lleguemos a encenderlo. Un poco para tener como referencia eso, se podría decir que en sistemas de inyección contamos con una válvula de choque. Esta válvula de choque, por así denominarla, pues a lo que nos referimos es a la válvula IAC. La válvula IAC o la válvula de marcha mínima. El principio de funcionamiento es el mismo, lo único que varía es de que esta válvula funciona de manera electrónica. Sabemos que tiene una pequeña aguja y pues esta aguja regulará el paso de aire pues para que de esta manera el vehículo pueda prenderse, sobre todo cuando realiza el proceso de encendido en la mañana y obviamente cuando el clima no acompaña o es muy frío. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es el sensor de posición de la mariposa o también conocido como sensor DPS. De cierta manera, ahorita hablando un poco de los sensores, pues sabemos de que de cierta manera todos estos sensores funcionan de manera conjunta. Todas las señales que envía el sensor pues serán reguladas por el computador, pero lo importante aquí es de que, por ejemplo, en un sistema carburador, si es que nosotros aceleramos hasta el fondo, pues la señal o la respuesta que nosotros teníamos era la inyección de combustible, en este caso dada por el carburador, mucho más alta, no era controlada, de cierta manera ineficiente y sobre todo lo que provocaba era un consumo excesivo de combustible. En cuanto a la implementación de un sensor DPS, pues lo que nos permite es de regular de una manera mucho más eficiente el grado de apertura de la aleta. Dependiendo de estas señales, pues la computadora, obviamente basándose en las otras señales del resto de sensores, pues regulará de una manera mucho más eficiente el pulso de inyección. Y justamente hablando de la computadora, pues es importante conocer las diferentes denominaciones que nosotros podemos llegar a encontrar, sobre todo cuando leemos manuales, material bibliográfico o alguna literatura técnica. Muchas de las veces las siglas que nosotros tenemos desde la ECU. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ECU? Pues a la unidad electrónica de control. En algunos textos, pues también lo podemos encontrar como la PCM o Power Computer Module.
En otros textos un poco más antiguos se la denomina centralita o calculador de inyección. Entonces, si es que nosotros llegamos a leer información relacionada con sistemas de inyección y nos encontramos con esta terminología, pues será importante porque de esta manera nosotros podemos estar completamente seguros de que estamos hablando de la computadora de nuestro vehículo. Como último punto de esta primera parte, pues será importante, perdón, eh, será importante que nosotros entendamos las características principales de los sistemas de inyección. Hablando un poco de los sistemas de inyección, sabemos que los podemos clasificar dependiendo de ciertas características en especiales. Dependiendo de la cantidad de inyectores, pues podemos encontrar con sistemas de inyección monopunto o multipunto. Tal vez alguno de ustedes conoce cómo en un inicio nosotros nos podíamos dar cuenta si es que un vehículo era monopunto o multipunto sin la necesidad de tener que abrir el capó. En la Eh, parte de atrás tenían unas siglas, correcto. Tal vez recuerdas las siglas que tenían. MSPI, algo así era. MPFI, Multipoint Full Injection. Entonces, eso era un poco la nomenclatura que nosotros encontrábamos en los vehículos y que nos daba una señal clara de que estábamos hablando de un sistema multipunto. Adicional a la cantidad de inyectores, también podíamos encontrar inyectores dependiendo de su ubicación. Tenemos inyectores que están perdón, ubicados de manera indirecta y también inyectores que están ubicados de manera directa a la cámara de combustión, conocidos como sistema GDI o sistema de inyección directa. Un poco el sistema GDI pues se lo va utilizando relacionando con los conceptos pues tomados de base de los sistemas diésel. Entonces, siempre que hablemos de un sistema de inyección directa, pues tengamos como referencia en este momento, pues hablamos de sistemas que trabajan con presiones mucho más altas, con relaciones de compresión de igual manera mucho más altas, que lo que nos dan es una mayor eficiencia y también un poco de mayores prestaciones, sobre todo relacionado con el consumo de combustible. También podemos encontrar diferentes sistemas de inyección relacionados con la sincronización pueden estos estar dados de manera sincrónica o asincrónica. ¿A qué nos referimos un poco de manera sincrónica? Pues a lo que es hoy en día, pues de que los inyectores se accionen dependiendo del orden de encendido de nuestro motor. De manera asincrónica, pues un poco lo que nos relacionamos es de que dos inyectores, pues llegan a accionarse al mismo tiempo. Esto un poco, pues, más que nada como antecedente, se podría decir histórico, ya que actualmente, pues, este sistema, pues, está dado de baja. Entonces, un poco entender, pues, que existen diferentes caracterizaciones de los sistemas de inyección. Actualmente, pues, encontramos que la mayoría de conceptos que se manejan sobre todo en motores diésel, pues se los está trasladando a lo que son los motores a gasolina, como es el caso de los sistemas GDI, un poco a lo que se habla de los motores con downsizing. Entonces, como vemos, pues el sistema de inyección pues está en un proceso de mejora continua. Cada día tenemos diferentes conceptos de diferentes tecnologías que sobre todo que lo que buscan es una menor cantidad de emisión de gases y también sobre todo pues la economía y la autonomía. De esta manera pues para que podamos nosotros tener la libertad de utilizar nuestro vehículo cuando nosotros así lo deseamos. Dentro de eso, pues también es importante que nosotros hablemos un poco de la relación estequiométrica. Tal vez comprendemos o conocemos un poco de a qué nos referimos cuando hablamos con una mezcla o relación estequiométrica.
La cantidad de combustible y la de aire. Exactamente. Tal vez tenemos la idea de, si nosotros hablamos de una relación estequiométrica de 14,7 a 1, ¿qué relación o porcentaje corresponde al aire y qué relación corresponde al combustible? Un poco para que tengamos en cuenta cuando hablamos de una relación estequiométrica con valores de 14,7 a 1, lo que nos referimos es a 14,7 porcentaje de aire frente a 1 de gasolina. Hablando un poco en términos químicos, esto dice que para combustionar 1 kilogramo de gasolina necesitaremos 14,7 kilogramos de aire. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta de dónde sale esta relación. Y sobre todo, ¿qué es lo que queremos buscar con esta relación? Pues que exista una combustión completa de la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. Si es que esta relación estequiométrica o relación ideal, pues varía, pues también variará la calidad con la que se combustionan los gases. Un poco de ahí de donde viene el concepto de mezcla pobre o mezcla rica, que pues seguiremos viéndolo a continuación. Un poco a que antes de referirnos a la parte de relación estequiométrica y de los valores, pues es importante hablar más que todo de los parámetros o las condiciones necesarias para que funcione un motor y sobre todo las condiciones o los momentos exactos donde se tiene que dar el proceso de inyección. No sé, en este punto, si por favor nos pueden hacer un recordéis de cuáles son las 4 fases de trabajo que nosotros tenemos en un motor. Admisión, Compresión. Ya, ¿cuáles más tenemos? ¿Cuáles más nos falta? Admisión, compresión, explosión y escape. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia relacionado al motor diésel? que funciona por medio de explosión. Es explosivo la quema de combustible. Ya, bueno, de cierta manera como que ahí nos falta un poco pulir los conceptos, pero no se preocupen. Entonces, empecemos desde un inicio. Nosotros sabemos que tenemos los 4 fases de trabajo: admisión, compresión, explosión y escape cuando nos referimos a un motor a gasolina. Por el contrario, cuando hablamos de un motor de ciclo que utiliza diésel como carburante, pues hablamos de un proceso de admisión, compresión, expansión y escape. Lo que nos referíamos un poco, lo que comentaba el compañero, es de que en un motor a gasolina teníamos un tiempo de salto de chispa. Es decir, para que se realice la combustión, nosotros necesitamos sí o sí que exista una bujía que produzca la combustión. En el caso de un motor a diésel, pues no utilizamos bujías. La única aplicación que nosotros tenemos de las bujías es como método de precalentamiento, más que todo cuando el motor se encuentra frío, para que los gases que ingresan por la admisión pues estén a una temperatura mucho más alta. Como sabemos, pues un poco recordando en el tiempo de admisión, en un motor a gasolina pues ingresa la mezcla aire-combustible. Esta mezcla al entrar a la cámara de combustión pues es, llega a comprimirse por el pistón cuando éste transita del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. Una vez de que esta mezcla aire-combustible se encuentra comprimida, pues se realiza el tercer ciclo, que es el salto de la chispa, lo que produce la combustión, y por ende el último tiempo pues es de escape, pues cuando todos los residuos de la combustión pues son eliminados o salen por el ducto de escape.
En contrario a esto, pues en el sistema diésel tenemos que en la parte de admisión ingresa únicamente aire. El aire se encuentra a alta temperatura y alta presión, justamente para buscar una mejor optimización. Aquí es justo donde les decía pues que implementamos o que utilizamos las bujías de precalentamiento. Posterior a ello, pues una vez que ingresa el aire a alta presión y alta temperatura, vuelve a ser comprimido por el pistón, aumenta mucho más su presión, de igual manera su temperatura, y en el momento de expansión, en lugar del salto de chispa, existe un momento de inyección. Este momento de inyección pues provoca que se realice la combustión y posteriormente en el escape pues todos estos gases o los residuos de los mismos pues llegan a ser evacuados. Un poco para tener en cuenta, para recordar pues básicamente cómo funciona un motor, sea este a gasolina o sea diésel. Otra consideración importante que debemos tomar en cuenta es que existen adelantos y retrasos en estos tiempos. Algunas veces pues existen adelantos o retrasos en la apertura de la válvula de admisión, adelantos o retrasos en el cierre de la válvula de admisión, adelantos y retrasos en el salto de chispa y de igual manera en el tiempo de inyección. Entonces un poco tener en cuenta que ciclo un ciclo normal de trabajo, pues cuenta con estos adelantos y retrasos. Adicional a ello, pues también tenemos que tener en cuenta de que dependiendo si nosotros utilizamos gasolina o diésel, pues esto variará, pues esto puede variar la calidad de la combustión dependiendo al grado de octanaje y cetanaje. Cuando hablamos de octanaje, pues hablamos de la gasolina o el índice de la resistencia a la autoinflamación y por el contrario, cuando hablamos del cetanaje, pues hablamos a la calidad de combustión que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos tener esto en práctica? Pues cuando tenemos una gasolina de bajo octanaje, pues se combustionará con mucha más facilidad frente a un proceso de compresión, lo que de cierta manera lo hace ineficiente para un motor de accionado por gasolina, ya que después de la compresión, pues el gas, la mezcla aire-combustible con una gasolina de baja calidad de octanaje, pues se inflamará mucho más rápido. Entonces, un poco tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos sistemas de inyección GDI o de inyección indirecta, pues obligatoriamente necesitamos contar con una gasolina de altos niveles de octanaje, que es un poco lo que se relaciona el concepto del GDI para motores a gasolina, que pues de cierta manera lo podríamos decir que fue replicado del principio de funcionamiento de los motores a diésel. Un poco para entrar en contexto, pues sabemos que un motor a gasolina es históricamente ineficiente. Sabemos que existen varias pérdidas mecánicas, varias pérdidas de temperatura que merman un poco la calidad del funcionamiento del motor. Sabemos que más o menos la cantidad de trabajo óptimo que tiene un motor a gasolina, pues va desde un 20 hasta un 25% como máximo. Al contrario de un sistema alimentado por diésel, donde dicho motor pues tiene las prestaciones que se elevan hasta un 30, 35 o inclusive 40% en motores CRDI. Entonces sabemos que históricamente el motor a diésel es mucho más eficiente al de gasolina, principalmente por, como les dije, la calidad de inyección y sobre todo porque tiene una relación de compresión mucho más grande en relación a la gasolina. Entonces, un poco aquí para tener en cuenta que cuando se nos hable o escuchemos de sistemas GDI, pues tenemos que prestar un poco más atención y saber si se refiere a un motor a gasolina o a un motor a diésel. Dentro de la temática de los inyectores y la calidad de inyección y los tiempos de pulso de inyección, pues es importante hablar sobre los diferentes tipos de mezcla que pueden existir, que nosotros los conocemos de manera coloquial. Sabemos que podemos hablar de una mezcla rica, una mezcla pobre, una mezcla estequiométrica. Como comentábamos en las diapositivas pasadas, al nosotros hablar de una mezcla estequiométrica, pues hablamos que la relación es de 14,7 a 1, lo que quiere decir que el factor lambda es igual a 1. Es decir, habrá una combustión completa de combustible
de cierta manera el consumo será eficiente y de igual manera la emisión de gases contaminantes será baja. Por el contrario, cuando hablamos de una mezcla homogénea pobre, pues hablamos de que el porcentaje de lambda es mucho más superior. Tal vez aquí nos confundamos que muchas de las veces decimos que cuando tenemos una mezcla pobre, perdón, pobre, llegamos a economizar en consumo. Podría ser una respuesta a medias. Es verdad que existe menor cantidad de consumo de combustible, pero por el contrario existe una mayor cantidad de gases contaminantes. Entonces, esa es un poco la principal diferencia o la principal desventaja de utilizar una mezcla homogénea pobre. Entonces, básicamente un poco a qué nos referimos cuando hablamos de mezcla homogénea, pues tomemos como referencia siempre cuando nosotros escuchamos el valor de 14.7 o que lambda es igual a 1. Siempre que hablemos de una mezcla homogénea, de una mezcla estequiométrica, pues estaremos hablando de que la combustión se está dando al 100%. No hay ningún residuo extraño. El combustible está funcionando, perdón, se está utilizando de una manera eficiente y no hay un exceso de consumo en el mismo. Como nosotros podemos darnos cuenta, en la cámara de combustión pues tendremos una presión y una temperatura constante en lo que es toda la cámara de combustión por completa. No tendremos pérdida de temperatura ni de presión. Por el contrario, un poco lo que estábamos comentando anteriormente cuando hablábamos de una mezcla pobre, hablábamos justamente que el valor de lambda se incrementaba, lo que de cierta manera hacía que ingrese mucha mayor cantidad de aire, se manejaba más o menos la misma cantidad de combustible, pero, como les dije, el principal inconveniente es la deficiencia en la combustión, lo que provoca que el motor como primer punto se mantenga inestable y como segundo, pues que exista una mayor cantidad de gases contaminantes. Entonces, un poco para tener en cuenta de que no siempre es eficiente pues tener una mezcla pobre. De igual manera, pues una de las principales diferencias que tenemos aquí con este tipo de mezcla o carga es de que el valor de temperatura y presión que se maneja en la cámara pues será mucho más bajo, lo que nos dará pues de cierta manera que también la potencia del motor pues disminuya por este tipo de mezcla. El otro tipo de mezcla importante a hablar era un poco de la mezcla estratificada, que de cierta manera es una mezcla sumamente deficiente. ¿Por qué hablamos de una mezcla sumamente deficiente? Ya que los parámetros o el valor de lambda es mucho más superior que el de una mezcla pobre. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una mezcla estratificada? Pues básicamente a un retraso en el momento de inyección. ¿Qué queremos decir con eso? Pues una vez que se abre la válvula de admisión e ingresa el aire, pasará un periodo de tiempo hasta que el inyector sea accionado y pulverice o mande el gas atomizado hacia la cámara de combustión. Esta diferencia de temperatura y presión pues provoca que exista un efecto Venturi, perdón, un efecto turbina al interior de la cámara de combustión. Este efecto lo que provoca es justamente como podemos ver en las imágenes, que solo un sector en específico de la cámara de combustión trabaje a una temperatura y a presión alta. Como podemos ver en base a la coloración, pues existirá un sector en el que estará a alta temperatura y a alta presión, mientras que, por ejemplo, las paredes de la cámara de combustión estarán a una temperatura inferior. Entonces, este tipo de mezcla, pues, es mucho menos eficiente tomándolo como referencia a una mezcla pobre. Básicamente, este tipo de mezcla, pues, también de cierta manera se las comparte como material histórico, ya que la mayoría de vehículos, pues, no cuenta con este tipo de sistemas. Un poco resumiendo, para tener en cuenta qué tan eficiente o ineficiente es este tipo de sistema, pues podemos tener un eje de coordenadas carga-régimen. ¿A qué nos queremos referir con eso? Pues a que básicamente cuando nosotros hablemos de un modo homogéneo, pues sabemos que tendremos una carga alta y que será directamente proporcional al régimen o a la cantidad de revoluciones en las que nosotros estemos trabajando. Por el contrario, podemos ver cómo cambia la eficiencia cuando nos referimos a una mezcla o modo estequiométrico pobre. El límite de carga y régimen, pues,
mucho menos que el del modo homogéneo, y de igual manera el modo estratificado pues es mucho menos eficiente que comparándolo con una mezcla pobre. Como les dije, todos estos modos, modos de carga, mezcla rica, pobre, estequiométrica o estratificada, pues básicamente lo que controlarán será el consumo de combustible y la cantidad de gases contaminantes. Como veremos en posteriores clases, pues una de las tareas importantes de los sistemas de inyección es tratar de emitir la menor cantidad de gases contaminantes. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Pues tratando de la mayoría de tiempo pues tener una mezcla estequiométrica, un poco como veremos en las siguientes clases, pues como al entrar en funcionamiento los diferentes sensores pues modifican la manera en la que se dosifica esta mezcla, pues sobre todo para tratar de buscar una mayor eficiencia y un menor consumo de combustible. Entonces, eso sería un poco el tema del día de hoy. La siguiente diapositiva, pues es a manera de explicarles la tarea que tendrán que realizar concerniente al contenido que vimos el día de hoy. Básicamente lo que necesito que realicen es un diagrama de flujo, como podemos ver en el ejemplo, o bueno, este que es un poco más sencillo, en el cual necesito que ustedes me expliquen la manera en la que funciona un sistema de inyección. Limitémonos a hablar lo más sencillo posible. Si es que tenemos un poco más de experiencia y conocemos los diferentes sensores, pues sabemos que existe un sensor CKP, un sensor CMP y otros sensores más, que no los necesitamos para este trabajo. Lo único que yo necesito, pues, es de que hagan un proceso, una lógica de control en la que indiquen la serie de pasos necesarias para llegar al momento o al pulso de inyección. Por ejemplo, tenemos aquí el tema del café. Entonces tenemos dos condiciones. Si hay café hecho, pues calentamos el café y lo servimos. Si es que no, pues tenemos que hacer café. De igual manera, pues son las series de condiciones que nosotros tenemos que tener antes de que se produce el proceso de inyección. Se me ocurre, por darles una idea, aquí un poco lo que quiero medir es el grado de razonamiento que cada uno de nosotros poseemos. Entonces se me ocurre que pongan como primer punto verificar si es que el auto tiene combustible. ¿Tiene combustible? Sí, no. ¿No tiene combustible? ¿Qué, cuál es la acción a realizar? Tanquear el vehículo. Si tiene combustible, pues continuamos a qué? Hacia colocar el switch en contacto. Después se me ocurre revisar, poner como siguiente punto, ¿está revisado el filtro de combustible? Sí, no. ¿Está saturado? No o sí. Si está saturado, se cambia. Si no está saturado, pues se continúa. Y pues así todos los procesos hasta culminar en el proceso de inyección de combustible. No sé si ha quedado clara esa idea o si tienen alguna duda en cuanto a la tarea. Ingeniero, en la tarea hacemos prácticamente un diagrama de flujo para Correcto. obtener, ok, ok, ingeniero, gracias. Sí, eso digo, con todo, los lineamientos y la explicación está subida a la plataforma. En la plataforma, pues nosotros podemos encontrar el material que fue compartido a ustedes el día de hoy. De igual manera, ustedes pueden ver la planificación que nosotros tenemos con respecto a las clases. Más o menos la temática que se maneja es ver una unidad por día. El día de hoy, pues obviamente lo tratamos de una manera introductoria. Si ustedes pueden revisar un poco el sílabus, pues verán cómo seguimos desarrollando una serie de conceptos, pero siempre es importante partir desde lo básico para continuar hablando de temas un poco más complicados. Entonces, espero que la clase de hoy no haya sido aburrida, espero que hayan podido entender de una manera diferente, si es que no, si es que ya comprendían sobre sistemas de inyección, cómo funciona justamente este tema del diagrama de flujo. Lo que nos ayuda es a poder entender o conceptualizar de una manera diferente cómo es el proceso lógico en el que funciona un sistema de inyección, cuál es el proceso que se debe dar para que exista un pulso de inyección. Entonces, con todo, bueno, uno de sus compañeros me pidió en los comentarios mi número telefónico, entonces
Como les comenté a un inicio, siéntanse en la libertad de escribirme si tienen alguna duda, alguna inquietud, más que todo, si es que tienen alguna duda con el deber o alguna pregunta en particular, pues les recomendaría que me escriban en la tarde, ya que tengo mayor cantidad de tiempo para poder responderlos. Si es que me escriben tal vez en la mañana, sí me demoraré un poco en responderles, entonces tengamos en cuenta eso. Por favor, leamos detenidamente lo que nos piden lo que se pide en el deber que se encuentra en la plataforma. Limitarnos a realizar el diagrama de flujo. Posterior al diagrama de flujo, pues tenemos que explicar la serie de acciones que nosotros ubicamos en el diagrama de flujo. No es necesario que nosotros adjuntemos bibliografía, que pongamos imágenes, solamente a lo que nosotros encontramos en el PDF. Tienen que hacer una pequeña carátula, la carátula la harán al diseño es netamente suyo. Y pues, sí, Andrés, ¿tienes una pregunta? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta sobre la tarea. El diagrama de flujo, ¿cómo determinamos cuántos pasos lógicos están bien y cuántos están de más, por decirlo así? Nos da como referencia de pronto, qué sé yo, unos 3, 4 pasos lógicos, estaría bien, porque también nos podemos extender a más. Claro, eso le digo. Bueno, lo que les pido es de que nos limitemos a la cantidad de actuadores que vimos el día de hoy. Por ejemplo, permítanme nuevamente compartirles la pantalla para que quede más clara la idea. Como les digo, lo que justo para que entiendan y no se extiendan de más, pues básicamente tomemos en cuenta solo estos parámetros: la bomba de combustible, el filtro de combustible, el regulador de presión. Bueno, antes del inyector, pues tendríamos el medidor de flujo de aire, el medidor de temperatura, el- la válvula IAC, el sensor de la mariposa de aceleración, la computadora y por último, pues estaría el inyector. Entonces, utilicemos para la relación de las condiciones lógicas, pues únicamente estos sensores y estos actuadores. Por eso les digo, tiene que ser lo más sencillo, lo más concreto posible. No utilice, para esta vez no vamos a tener que utilizar todos los sensores y actuadores que contamos en nuestro vehículo, únicamente los más importantes, los que están compartidos en la diapositiva. No sé si con eso ya quedó un poco más claro cómo tienen que desarrollar el diagrama. Sí, quedó más claro. Gracias. Listo. Eso digo, con todo tienen la descripción en el PDF, tienen mi número telefónico. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, por favor, en esto de las tareas, pues recordemos que están ya establecidas las fechas en el cronograma. Este diagrama de flujo pues es sumamente sencillo, no tiene un grado alto de dificultad. Y bueno, chequeando un poco las fechas, pues tener en cuenta de que esta tarea pues la tienen que entregar hasta el 18, perdón, sí, hasta el 18 de noviembre. De igual manera, revisemos la plataforma y también podemos encontrar que la nota 1 o la evaluación o la primera lección también se abre el 18 de noviembre. Entonces, por favor, organicémonos con nuestro tiempo, no dejemos las cosas para el último. Es verdad que tal vez por situaciones ajenas tanto a ustedes como a mí, pues estamos un poco en este corre-corre con la realización del curso y prácticamente las fechas ya están establecidas. En ese punto soy bastante comprensible. Las tareas que se les enviará pues no serán muy extensas, no serán muy complicadas. Más que todo lo que se busca es de que ustedes puedan comprender sobre la materia, que todos los conocimientos que vamos a ver nosotros, pues queden en su memoria. Si es que ya tenemos experiencia, conocimientos en lo que es la inyección electrónica, pues que los volvamos a recordar, que los veamos de un ángulo, un punto diferente, porque más que todo, pues esto nos sirva para un futuro. Entonces, un poco sí lo que les pediría es de que si tal vez hay temas de que los consideran repetitivos, un poco pues tengamos paciencia, porque pues debemos cumplir con el cronograma y con los plazos que están establecidos en el sílabo.
No sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, si no, pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Todo claro de mi parte, ingeniero. Listo, muchas gracias, Marcos. Y a todos ustedes, Sí, bueno, quedó todo claro, ingeniero. listo. Agradeciéndoles por su asistencia el día de hoy. Por favor, si es que me pueden ayudar, pues informándoles al resto de los compañeros. De igual manera, si tienen alguno de estos días inconvenientes, pues todas las clases son grabadas y subidas a la plataforma para su ayuda. También no tengan tal vez ese temor de que lo que lo que está en las diapositivas es ajeno a lo que hablamos aquí en las clases. Se trata de manejar los mismos conceptos, los mismos lineamientos que están en las diapositivas, y pues si por A o B tienen alguna dificultad, algún inconveniente en conectarse en la clase, pues nuevamente les recalco, tienen mi número, siéntanse en la libertad de poder justificar todas las inasistencias en el caso de haberlo. Si no hay ningún otro comentario, pues agradeciéndoles por su presencia y nos veríamos el día del día de mañana. Recuerden que el link de Zoom es el mismo, no necesitan buscar otro. Listo, Inge, muchas gracias. Ingeniero, una buena noche. Una buena noche, que pasen bien, hasta mañana.